A ver si puedo compartir la pantalla. Ahora sí. Sí. Digamos, no es la buena pantalla. Se puede poner completa, ¿no? Sí. Abajo. Fue abajo, Sí. aquí. Pero ya está. No, en realidad es lo que está señalado, no sé por qué. No, tendría que ser ahí donde está. Eso. Perfecto. Vale, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno. Bueno, pues comenzamos. Buenos días, muchísimas gracias por asistir en sus distintas modalidades, presencia de cuerpo presente o virtualmente. Y estamos muy contentos porque, bueno, pues hoy contamos con la presencia de Clément Thibault, que viene de la École des Hautes Études en Ciencias Sociales, y con él, que además tenemos el placer de contar con él como visitante del área en este periodo. Con él concluye el ciclo de coloquios de este curso, así que el broche final es esplendoroso para todos nosotros. Y en este caso, bueno, ha sufrido su intervención una pequeña modificación, digamos que ha afinado un poco más la temática tal y como estaba programada en el programa del ciclo de coloquios. Y finalmente pues nos va a hablar del diálogo entre la nueva historia política de América Latina y los paradigmas antiestatalistas y jurisdiccionales de la historia del derecho. Balance y perspectivas, 1990-2023. Una temática que ha levantado gran interés y expectación. Así que estamos todos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación y de contar contigo durante este periodo. Muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Estoy obviamente muy contento de estar aquí para pasar un mes en Madrid. Y gracias a Marta Lorente por su generosa invitación. Gracias, Julia, por tu generosa también presentación, demasiado generosa. Yo cambié el título al último momento porque en realidad, como soy director de un laboratorio que se llama Mons America, con 40 investigadores, 120 doctorandos, y ustedes pueden saber que ser un director en Francia no es nada fácil y nada agradable porque es un pueblo muy díscolo. Así que no había tenido el tiempo de pensar realmente, y cuando ustedes me pidieron un título, pues mandé un título, pero no había tenido el tiempo de pensarlo. Y luego con ese viaje sí tuve el tiempo de pensarlo un poco más para imaginar, digamos, una temática que les pueda interesar un poco más. Agrego también que ustedes como doctorandos, como postdoctores también están más que bienvenidos en París si quieren hacer una pasantía ahí, si quieren pasar un tiempo para investigar. Tenemos un nuevo edificio muy lindo, podemos acoger, tenemos oficinas, etcétera, si quieren trabajar. Y estamos en el norte de París, en Aubervilliers, en una ciudad comunista que algunos de nuestros colegas llaman el Gulag, pero es muy agradable. Es muy agradable. Así que voy a lanzarme, digamos, es todo un reto, un intento de arqueología para pensar el cruce temprano, digamos, entre la nueva historia política
de América Latina, a partir de la obra de François de Guerra, que fue mi director de tesis, y la historia del derecho del grupo ICOES, y ver un poco cómo se generó, cómo se creó ese diálogo, las tensiones que puede encubrir y los retos que siguen adelante. Y lo voy a hacer a partir, digamos, como buen alumno, de alguna manera, a partir de una lectura del libro Modernidad de Independencias. Entonces va a ser como una presentación a la Alexandre Dumas, o sea, de 30, no 20 años después, sino 30 años después, para estructurar la presentación a partir de las temáticas de su lectura, digamos, del mundo hispanoamericano, del momento de las revoluciones, ¿no? The Age of Revolutions. Y esta ponencia se propone 4 metas. Primero, señalar, digamos, los aportes, pero también las limitaciones de esta mirada de este libro. Con el correr del tiempo nos podemos dar cuenta. Y de esta mirada desde lo político de la crisis de la monarquía hispánica y de las revoluciones de independencia en América Latina. Segundo, mostrar cómo se hizo la hibridación entre estas propuestas sobre la modernidad política y sobre el surgimiento de la modernidad política, tal como la plantea Guerra, y todas las obras que hemos leído en Francia en ese periodo desde los años 90, a través de la mediación mucho de Jean-Frédéric Shaw, que hace parte de mi laboratorio, es mi vecino de oficina, que tradujo primero al francés el libro de Bartolomé Clavel como Antidora, que se llama La Grâce du Don en francés, de Antonio Manuel Hispana, Marta Lorente, también Carlos Garriga y otros exponentes máximos de ese grupo, que generó muchísimo interés y que fue muy importante para corregir algunas de las propuestas de esta primera fase de la nueva historia política. Y quería hacer como un balance, ¿no?, de esta hibridación, un poco contra la naturaleza, porque digamos que la propuesta de Guerra en nuestra posición al principio, en los años 90, 2000, era como muy parada en paradigmas historiográficos franceses muy apegados a una lectura de la Revolución Francesa. Y como ustedes saben, digamos, más allá de los Pirineos, las revoluciones nos buscan que sean muy revolucionarias, o sea, como un corte contundente entre el antiguo y el nuevo régimen. Y allá no cabe duda que la Revolución Francesa fue un corte contundente entre el antiguo y el nuevo régimen que lo cambió todo, que fue una ruptura entre un antes y un después. Mientras que, digamos, la recepción, no sé si es una buena percepción, pero la recepción que se tuvo de esos trabajos de historia del derecho pues, permitieron pensar, digamos, una forma de articular de manera diferente la ruptura y la persistencia, digamos, de lo que podríamos, digamos, a llamarla el paradigma jurisdiccional. Pero ustedes me van a corregir, por supuesto, para todos los errores que necesariamente voy a cometer. Entonces, para pensar la recomposición de la tradición, para pensar de manera más fina y menos, y plasmando menos ese modelo afrancesado a una realidad que de pronto no era distinta. Otro tema que me interesa es volver sobre el tema de la modernidad, que es como el esparadrapo del Capitán Haddock. Una vez que se pega es difícil quitárselo, ¿no? Ese esparadrapo es casi imposible. Incluso puse una tira cómica en el... Entonces sí, porque la modernidad, digamos, es una noción teleológica, esencializada, europeocentrada, que tiene todos los defectos del mundo, pero es difícil pensar las revoluciones fuera sin esta noción. Es casi imposible en realidad. O sea, hay como fórmulas, hay como toda una retórica para evitar la palabra, pero es muy difícil.
Y en este momento en la Escuela de Altos Estudios hay como todo un programa interesante para volver a pensar ese tema de la modernidad, a pesar de todas las críticas que se han hecho a ese concepto desde hace 30 o 40 años. Y el cuarto punto lo quité, así que son 3 puntos. Así que voy a empezar con cosas que ustedes conocen, o vosotros conocéis muy bien, que es como el punto de partida de Guerra en su trabajo. Ahí está el libro, ya que tiene como 30 años, que es una lectura que se hace en el marco, hay que recordarlo, de la caída del muro de Berlín. Y digamos de la caída de la esperanza comunista, que era bastante popular en los medios intelectuales en Francia, no para Guerra, por supuesto, pero para, digamos, los medios intelectuales. Y de ahí se vuelve a leer, se releen los clásicos, se relee primero la Revolución Francesa, en clave un poco distinta. Es un trabajo que había arrancado desde tiempo antes con la obra de Furet, lo podía hablar de eso, pensar la Revolución Francesa en 1977, pero se redescubre, digamos, los grandes teóricos liberales de este momento, como Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, y a través, y Guerra estaba muy vinculado con un grupo conformado con intelectuales que me imagino que ustedes conocen, que se llamaban antitotalitarios, que eran miembros primero del Partido Comunista hasta la invasión de Budapest o los acontecimientos de Checoslovaquia, pero que se pasaron, digamos, a una forma como la izquierda socialdemócrata o a la derecha liberal moderada, como François Furet o Pierre Laurent, como que era más interesado en formas de socialismo no comunista, no marxista. Y es a partir de este marco de interpretación que Guerra va a escribir su libro, a partir de 2 propuestas muy fuertes, que se pueden criticar mucho y que aparecen tanto en el libro de Tocqueville como en los trabajos de otro antropólogo francés de este momento, que es Louis Dumont, que era especialista de la India, del sistema de castas en la India, y un especialista, digamos, del imaginario jerárquico de la sociedad y de las sociedades jerárquicas y de los sistemas simbólicos, digamos, que justificaban religiosamente o socialmente una desigualdad que aparecía desde entonces natural. Y Dumont pasa a pensar, digamos, desde su terreno indio, a pensar cómo las sociedades europeas y americanas modernas pensaron la igualdad, que era una cosa totalmente imposible en el mundo tradicional, digamos, tanto asiático, africano, europeo, etc. Y bueno, escribe ese libro porque le parece que la emergencia tanto de la noción de igualdad como de la noción de individuo emerge a través de la economía política, a través, digamos, de una nueva manera de pensar los vínculos económicos como un campo autónomo de la actividad humana. Entonces es el primer planteamiento, o sea que la modernidad, que definiría las revoluciones hispánicas y como las otras, es ante todo la invención del individuo. No puse la cita. Y lo dice así tal cual, página 85. ¿Y de qué tipo de individuo se trata? Se trata de una nueva imagen de la sociedad compuesta de individuos homogéneos, iguales, intercambiables. Y agrega que se trata de un sujeto normativo, un sujeto imaginario, un sujeto que puede ser jurídico también, pero es un sujeto individual ficticio. Y lo va a contraponer a
y eso lo retoma su trabajo sobre México, sobre el porfiriato, a las sociedades antiguas, como las llaman, que funcionaban a través de lógicas comunitarias. Así que ahí como está presentando esa contraposición muy fuerte entre, por una parte, una esfera imaginaria, ficticia, simbólica, en donde impera la figura del individuo, a través, por ejemplo, de las teorías del contrato social, pero también a través del constitucionalismo liberal. Bueno, ustedes saben mucho más que yo sobre este tema, así que me imagino que me puedan ilustrar sobre este tema. Y piensa la revolución como una mutación ante todo cultural. O sea que una ruptura en el campo de las ideas va a encarnarse progresivamente en las prácticas sociales, a través de la acción sobre todo de algunas élites. Es un poco su modelo, ¿no? Es una mutación cultural, dice, afirma, en las ideas, en los valores, en los comportamientos, en las prácticas políticas. O sea, pasa de lo más simbólico a lo más concreto, y de ahí todo su programa, digamos, de investigación, que es todavía abierto y puede ser muy fecundo, para pensar las mediaciones entre el campo simbólico y las prácticas sociales concretas, identificando, digamos, ese nivel intermedio que sería como el nivel de la Gesellschaft, o sea, de la asociación, de las asociaciones modernas, etc. Y dice que lo radicalmente nuevo es la creación de una escena pública cuando ese nuevo sistema de referencias deja los círculos privados en los que hasta entonces había estado recluido para irrumpir en plena luz. Pues hay como una lectura muy rupturista de lo que está pasando. En el libro aparece muy bien. O sea que, por ejemplo, la esfera pública, la publicación de periódicos en 1808, 9, 10 en español, es como una especie de alud de una emergencia súbita, no preparada por, digamos, un proceso lento de construcción de una esfera pública, tal como eso pasaría en Francia, ¿no? Con la Ilustración, con la apertura progresiva de una esfera pública contra digamos, la corte de Versalles, que llevaría los intereses de los parlamentos, etc. No, es una ruptura muy súbita, muy fuerte. Y ese modelo lo retoma en realidad de François Furet en ese libro de 1977, Penser la Révolution Française, que contrapone, digamos, ese mundo revolucionario radical de los jacobinos con, digamos, lo que pasa realmente a nivel de las prácticas concretas, ¿no? Y para él, digamos, la explicación, porque lo que le interesa es la explicación de la violencia del terror. Es la obsesión francesa. O sea, la cuestión de la ruptura no se plantea porque la ruptura sí existe. O sea, no hay ningún tipo de duda sobre la ruptura. Es porque se produce el terror, la violencia, la bondad, las masacres, la guillotina, etc. La obsesión desde hace 200 años. Y sí hay una ligación entre 1789, 1917 y 1949, entre los franceses, la Revolución Francesa, la rusa y la china. Entonces, es otro marco de interpretación, pero sí plantea esa noción de una especie de corte, y Furet es un poco ambiguo en su libro, pero realmente sitúa la ruptura más en el cambio simbólico de las representaciones. Explica el terror a través de una forma de paranoia de los jacobinos que en sus representaciones habían construido un enemigo interno y externo, pero sobre todo interno, que había llevado a una especie de embalaje de la revolución, de una violencia terrible. Y ahora ya no se lee ese proceso en esa clave, más en clave de una guerra civil, con no enemigos imaginarios, sino enemigos reales, ¿no? Y una resistencia de la sociedad tradicional, de alguna manera,
campesina de norte y sobre todo con enemigos extranjeros potentes y presentes. Y en ese libro hay otro tema que es interesante, es que plantea la idea, plantea una visión atlántica, con 3 círculos, ¿no? Que es muy problemático, muy problemática para nosotros, obviamente. O sea que hay una revolución atlántica, de alguna manera en singular, que nace en los Estados Unidos, que prospera en Francia y que luego se produciría en el mundo ibérico, ¿no? Tanto en la monarquía hispánica como en la monarquía portuguesa, y triunfa de manera incipiente con la Revolución Norteamericana, luego radicalmente con la Revolución Francesa y al fin en nuestra área con la Revolución Hispánica. Y plantea como, que es un tema todavía interesante, plantea la idea, que es muy cuestionable, que no se puede sostener ahora, de círculos de modernización, o sea, como y de una forma de difusión. Y ahora ya no se piensa en esos términos, pero plantea la cuestión por el lugar que ocupa el mundo hispánico, hispanoamericano, en esta historia, digamos, de las revoluciones modernas. Del alcance real de la modernidad en el mundo hispánico. Y lo que es interesante en ese libro todavía, me parece, es que a continuación, cuando ella ha planteado sus grandes temas, principios, el tema del individuo, por una parte, y el tema de la ruptura revolucionaria, pero más bien en el campo simbólico, va a desdibujar todo eso a través de 4 temáticas que voy a abordar ahora. Que va a mostrar primero que el mundo tradicional no es monolítico, que está atravesado por dinámicas de transformación. Y su descripción es muy problemática y por eso la rectificación de ICO es tan importante. Entonces hay como 2 elementos. Primero, hay 2 capas. La primera capa es lo que llama el mundo tradicional. Es el mundo, bueno, voy a desarrollar todo eso, pero es un mundo que ha sido realmente mucho mejor explicado por esta nueva historia del derecho que el planteamiento de guerra y nuestros planteamientos, obviamente. El mundo tradicional, el mundo del antiguo régimen, que no es nada parecido, por ejemplo, o poco parecido a otros antiguos regímenes y sobre todo el antiguo régimen francés. Segunda capa, que es la capa más dinámica del mundo tradicional, es el absolutismo. El absolutismo es lo que va a poner en movimiento el mundo tradicional de alguna manera. Y ese proyecto absolutista también ha sido rectificado mucho después de esa hora. Es muy interesante. Y la tercera capa que pone en movimiento este mundo tradicional es la ilustración. La ilustración en el campo cultural, digamos que va a crear una nueva imagen de la sociedad, un nuevo proyecto económico, digamos, sobre todo económico, pero también social y cultural, para transformar el imperio. Es la tercera capa y la última sería como el mundo de la revolución, porque le parece que, y a mí me parece una idea interesante, como crítico, digamos, de las miradas marxistas de este periodo, le interesa la revolución como acontecimiento, con su papel de transformación, que a partir de, digamos, de algo dado, que es como la antigua sociedad, produce algo nuevo y totalmente inesperado. Y le permite, digamos, desdibujar estas miradas nacionalistas que estaban tan fuertes en ese momento en torno a la idea del crecimiento, surgimiento de la idea de nación. O sea, como si las independencias fueran la culminación de un proceso anterior de muy larga duración de creaciones nacionales. Y él dice que
las revoluciones de independencias y la crisis de la monarquía hispánica, da pie a la creación de varios estados distintos o varias naciones distintas, que no son en ese momento ni estados ni naciones, para retomar las palabras de Atherin Dongui, entre las cuales figura España, Italia y Portugal. Entonces, como es una mirada así interesante que fue retomada. Entonces, voy a pasar a no puse, no sé cuánto tiempo ustedes me verán, el mundo tradicional. Sobre el mundo tradicional, creo que ahí sus propuestas eran muy interesantes, primero porque adoptó una mirada antropológica según la cual los actores tienen la verdad de sus prácticas. Que la descripción, digamos, endogénea, indígena de la realidad es la correcta. Es un poco también la propuesta de la nueva historia del derecho. No sé si es, sí, nueva historia del derecho. O sea, la propuesta de Dico es, hay que entender en su contexto las categorías jurídicas y sin plasmar, digamos, categorías modernas, contemporáneas sobre esas categorías. O sea, pensar la historia desde desde el pasado hacia el futuro, y no al revés. O sea, que los actores no tienen, del pasado no tienen recuerdos del futuro, eso lo trato de poner en práctica, y lo tratamos de poner en práctica. Y entonces describe, por ejemplo, ese orden como retomando el trabajo de Dumont, como una jerarquía, es decir, como una pirámide de comunidades humanas. No sé si aparece, soy malísimo con eso. Una pirámide de comunidades humanas que forman la sociedad de antiguo régimen. El reino aparece como una comunidad territorial de orden superior que engloba en sus senos combinatorias específicas a las múltiples comunidades locales y a los diferentes cuerpos en los que está estructurada la sociedad. Y es como una jerarquía corporativa cuyos niveles inferiores están englobados en niveles superiores que no anulan, digamos, la existencia de cuerpos inferiores, que permiten crear este orden corporativo orgánico comunitario en donde el individuo no existe. Esa descripción que retomamos con María Teresa en el libro La Majestad de los Pueblos corresponde a una jerarquía. ¿Por qué es interesante? Porque permite pensar lo que nosotros llamamos la exclusión la exclusión de los indígenas, y por ahí hablamos de la desigualdad, pero en ese sistema jerárquico no hay exclusión, son sociedades integrativas, pero que integran a través de la jerarquía. Hay inferiores y superiores, y no hay excluidos normalmente, pero hay como los que mandas y los que están mandados en un sistema orgánico, armónico, que no piensa en términos de dominación, que permite pensar, digamos, toda la temática contrarrevolucionaria, la razón natural, digamos, de este mundo tradicional, en donde naturalmente el padre tiene autoridad sobre sus hijos, porque es el superior que manda a los inferiores, el esposo sobre su esposa, el rey sobre su reino, etc. Y poner el mundo al revés es como si los niños o los hijos gobernaran a sus padres. Es totalmente loco. Y por eso el pensamiento contrarrevolucionario piensa en términos de locura, a veces de suicidio, es una anulación. Es imposible pensar en orden fuera de este esquema jerárquico. La igualdad no articula la sociedad, la diluye, la disuelve, y eso. El problema, digamos, de este planteamiento era como, primero, la absolutización casi ontológica de esta definición del mundo tradicional, y por contragolpe de la definición de la modernidad. Hay como dos mundos ontológicamente totalmente distintos,
que son casi monolíticos, que se contraponen, entonces no se entiende muy bien cómo se pasa de uno a otro a través de ese modelo de las élites, del imaginario, pero digamos el corte es demasiado contundente, por supuesto. Y entonces una de las soluciones es la pluralización, perdón, tengo que tomar, pluralización de la noción de tradición, que es como, es una noción muy blanda, ¿cómo decirla? Porque en la tradición caben muchísimas cosas distintas. Y por supuesto la noción de modernidades múltiples. Pero la multiplicación de las modernidades plantea otros problemas. Y en ese campo, entonces voy a decepcionarlos porque no voy a ser muy precisos en ese campo, digamos que la influencia de los trabajos de Marta y de España, etcétera, fue realmente muy importante. Porque permito pensar de manera más precisa este mundo, digamos, del gobierno sin el Estado, de alguna manera. De este mundo jerárquico, gobierno a través, digamos, de la jurisdicción y también de entender esa antropología católica que estructuraba totalmente este mundo. La cultura del casuismo era también muy interesante para repensar la historia intelectual, o sea, cómo reflexionan a partir, digamos, de algunos hábitos de intelección, o sea, de contraponer, de pensar no a partir de un corpus coherente de pensamiento en una línea particular, sino a partir de diversos monumentos, tratando de ponderar y de buscar una verdad que aparece como única a partir de la lectura de un corpus muy variopinto de autoridades distintas, desde la Biblia hasta Montesquieu, pasando por el derecho romano, etc. Y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, para estudiar la defensa de Antonio Nariño, que había publicado la primera traducción de los derechos del hombre en Bogotá en 1794. Su sistema de defensa que era así, o sea, haciendo mano de un corpus realmente muy variopinto de autoridades para defenderse. Y de ahí también o sea, permite pensar el carácter, digamos, la dificultad de pensar en realidad el liberalismo a partir de estas premisas, que es un mundo, digamos, en donde existe una verdad política, religiosa, están totalmente conectadas, y que el sistema jurídico, pero también el andamiaje institucional tiene que expresar y está fundamentado en, digamos, un zócalo indisponible de verdades que permite difícilmente pensar el mundo de la pluralidad de los mundos de sentidos y de valores típicos del liberalismo, digamos, del siglo XX en realidad. Habría que repensar también el liberalismo del siglo XIX a partir de esta idea de que, bueno, hay como una vertiente católica que de pronto no piensa o piensa con muchísima dificultad la relatividad de la verdad. Entonces, soy un poco, bueno, pero lo podemos precisar después. Y también estas miradas nos permitieron pensar como, bueno, con más detalle ese mundo corporativo a nivel territorial, la importancia de los pueblos, de los municipios, la importancia de la estructura institucional territorial, y porque esta temática es clave para pensar la descomposición entre 1808 y 1825 de la monarquía hispánica durante la era de las revoluciones y cómo se recompone de alguna manera de otra forma. El segundo punto, ¿cómo voy de tiempo?
Bueno. Fatal. Es el absolutismo. Es el absolutismo. Entonces, él Guerra plasmó el modelo tocquevillano sobre España. Sin embargo, quizás haya España de ambos mundos. Haya que preguntarse también si el absolutismo no llevaba en sí mismo una concepción implícita de la sociedad y de las relaciones entre los hombres y el poder, que era ya una forma de modernidad. El hecho de que el régimen político absolutista fuese a largo plazo compatible con la sociedad moderna, que él mismo estaba intentando construir, es precisamente el problema central de finales del siglo XVII. Eso, digamos, es la parte que ahora menos se sostiene, obviamente. Y ahí la rectificación de la historia del derecho ahí fue decisiva, porque está totalmente parado en un paradigma tocquevillano-habermasiano, del absolutismo como una forma de rebajar la importancia de los cuerpos intermedios. O sea que el regalismo absolutista permite aplastar totalmente los cuerpos del antiguo régimen. Entonces es un factor de individualización que prepara la revolución. Y también ese aplastamiento de la sociedad de cuerpos prepara también la igualación de los individuos. Y entonces, bueno, y plantea, digamos, la hipótesis, no creo que sin creerlo mucho, pero lo plantea así, como una manera de preparar lo que va a pasar después. Como contrapeso, agrega solo que daban frente a la corona la inercia de la sociedad. Es una contraposición entre un regalismo muy activo y una sociedad inerme de alguna manera, y así se solía leer, por ejemplo, las reformas borbónicas, como ustedes saben, la impronta del regalismo fuerte activo frente a una sociedad que va a resistir a eso. Y las miradas y los trabajos que se han desarrollado desde los años 90 han mostrado que era todo al revés, de alguna manera, que las reformas borbónicas no se hubieran podido implementar en América Hispana sin la participación de los cuerpos, de los municipios, de las élites locales en América. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para estas reformas borbónicas. Y si las élites locales no pagan, no pasa nada. Así que hay como, eso presupone una participación de los cuerpos intermedios. Y de alguna manera, las reformas borbónicas le han dado fuerza a estas élites y a esos municipios y a esta sociedad, digamos, corporativa territorial. Así que es todo al revés. Ahí como se produjo una especie de inversión total. Y en eso, pues creo que esta hipótesis ya no se sostiene. Y hay como muchos trabajos inspirados o no en la historia del derecho en torno, por ejemplo, a la policía rural en el siglo XIX, cómo se gobierna, digamos, el campo sin Estado, sobre todo en el Río de la Plata, un poco en México, en Cuba, con los trabajos de François Boudichot y otros. Y también cómo es la mirada de María Teresa, es Capitana Doc, para dar un trapo. Cómo fatal. Fatal. Soy un hombre del siglo XX. En ese libro hay como un poco de autopromoción, porque la megalomanía es un defecto alentado en la academia, así que es un libro liberal Nouveau sobre la creación de las primeras repúblicas en Hispanoamérica, que fue la República de las Provincias Unidas de Venezuela y de la Nueva Granada, y es un libro de Laura Schumann. O sea, como hay varias maneras de contar lo mismo, pero a través de
primero, el paradigma jurisdiccional, como con mi poca comprensión de él, pero a través de, digamos, una mirada a través de la recomposición de la estructura territorial de los pueblos, pero también un cuento más liberal, moderno, un cuento más religioso, varias maneras y me parece a mí interesante articular varios relatos del acceso, digamos, a lo que Guerra llamaba modernidad. Por ejemplo, lo que me ayudó, y lo represento como un niño un poco, porque no sé manejar estas vainas, ¿no? Como dicen en Colombia, pero la pirámide jurisdiccional, que el rey usa sin ser juzgado, el virrey, la audiencia, las justicias corporativas, es como bueno, el orden tradicional, ¿no? Jurisdiccional se va a descomponer en 1810 porque, bueno, sencillamente el rey está encarcelado en Francia, el virrey se va, la audiencia se disuelve, lo que queda son las justicias corporativas, los pueblos, ¿no? Únicamente. Y es a partir de esta única realidad que sigue siendo de pie, que se va a recomponer y se va a construir una república. Así que es un cuento que muy poco atlántico, o sea que no fue la influencia de los Estados Unidos y tampoco de Francia o de Haití, no, sino, digamos, una solución institucional política que surge de las circunstancias y a partir de la movilización de lo que hay, es decir, de gobiernos y de ámbitos jurisdiccionales territorializados. Y allí, bueno, la solución federativa, que es normal, que no es una copia de la Confederación Norteamericana, sino, de una manera, las ciudades, las villas, las parroquias se asocian a veces mediante contratos notariales, como en Antioquia, por ejemplo, pues firman contratos para crear estados provinciales en la Nueva Granada, que son repúblicas, sí, estados provinciales como Cundinamarca, Antioquia, etcétera, provincias, que van a conformar naturalmente como último escalón de la pirámide, una confederación. Y eso podemos explicar, digamos, la república sin recurrir al modelo difusionista y tampoco al modelo de Estado. Es como una confederación sin Estado, sino con pueblos que se asocian para crear un nuevo gobierno y con una confusión total de los poderes, ¿no? De los tres poderes, a pesar de lo que dice la Constitución. Porque hay otro cuento también, como Rashomon, porque van a proclamar los derechos del hombre, van a proclamar la soberanía de la nación, van a definir la ciudadanía, van a hacer todo eso, toda la parafernalia moderna aparece en las constituciones, pero en realidad también el proceso real y concreto es tal como lo acabo de describir. Y el sistema, digamos, de elecciones es como muy interesante, son parroquias que eligen a apoderados que van a conformar el colegio electoral en 1811 en Cundinamarca, en la región de Bogotá, que van a elegir todos los poderes. Y los poderes que no se piensan en un sistema de pesos y contrapesos, nada, pero que, bueno, que tienen como funciones un poco distintas, pero que hay una especie de metacorporación, o sea, que va a definir todos sus poderes. Y creo que queda mucho para pensar este modelo. No. Y el libro de María Teresa, que no sé dónde lo puse, aquí en República, también lo muestra de manera muy contundente y con mucho más precisión que yo. Así que hay que leerlo o releerlo. Sí. No. Luego hay como la ilustración. Voy a ir como mucho más rápido, la ilustración. La ilustración que es leída en torno, en clave, digamos, de igualación. Y a través de las sociabilidades modernas, el modelo de Habermas, ¿no? De las tertulias, de las sociedades de amigos del país. O sea, en términos de la creación de una nueva imagen de la sociedad, que se contrapone, digamos, al mundo
orgánico comunitario tradicional. Y hace mucho énfasis en la cultura impresa. La cultura impresa, los periódicos, el asociacionismo moderno, el lenguaje también. Y es, bueno, tuvo muchísimo éxito en ese campo. Digamos que la dirección que podría retomar ahora la investigación en torno a la relectura de la ilustración es primero plantear la pregunta por la reinvención de la ilustración por parte de los revolucionarios. Porque la ilustración de por sí y la ilustración que movilizan los repertorios ilustrados que van a reinventar los revolucionarios después de 1810 son dos cosas totalmente distintas. Y pasa lo mismo en ese caso con la Revolución Francesa, que muchos historiadores dicen que Rousseau fue de alguna manera una invención de la Revolución Francesa. Es decir, que la gente se puso a leer a Rousseau después de la Revolución, mucho más que antes, que la noción de contrato social tomó otro sentido totalmente distinto cuando se plasmó en las constituciones a partir de 1791. Y creo que ahí, tanto en el campo de la historia intelectual como de la historia social, creo que había que reevaluar esa lectura por la, digamos, la emergencia de la igualdad. Para pensar un republicanismo, tanto un republicanismo desigual, pero ideológicamente desigual, y un liberalismo también desigual. No voy a insistir mucho en eso, pero por ejemplo, los lenguajes republicanistas hacen mucho énfasis en la figura de la independencia, o el sujeto, el ciudadano libre, es sobre todo un sujeto materialmente independiente, porque le permite, digamos, pensar, le permite desarrollar su razón, le permite también no depender de una dominación ajena, lo más importante. Y en sociedades, digamos, como las hispanoamericanas del momento, las iberoamericanas, en donde que son sociedades de dependencias, la temática de la independencia permite pensar una república totalmente desigual de alguna manera, porque, por ejemplo, a través de los sistemas electivos se excluyen a los dependientes, y eso quiere decir, como lo dice María Teresa, excluir a buena parte de la población. Habría que medirlo, pero se puede, no digo que el republicanismo sea desigual o como se dice en español, inequitativo de por sí, sería totalmente absurdo, y no lo pienso, y porque el republicanismo de este periodo conlleva también la idea de la igualdad civil, del borramiento, de la transmisión genealógica, de las dignidades y de las indignidades, el borramiento de la limpieza de sangre, de la nobleza, de la monarquía, etc. Entonces tiene una vertiente sumamente igualitaria, pero también que abre un espacio, digamos, para pensar y para justificar la desigualdad. Es un poco la idea que quiero proponerles. Y por otra parte, sobre el liberalismo en términos de historia intelectual, el liberalismo del periodo no solo aborda el tema del individuo, de sus derechos, de la pluralidad de las opiniones, de las creencias, mucho menos. Repara mucho también en articulándose a los nuevos saberes naturalistas, económicos del periodo, repara mucho en los determinantes naturales que están por debajo del contrato social. Y por eso algunos pensadores liberales de principios del siglo XIX, entre los cuales figuran en Francia Augustin Thierry, Charles Comte, y también Bolívar, ¿no? En esa cita, Bolívar, como tiene algunas citas muy impresionantes, trata de pensar, digamos, la adecuación, inadecuación entre lógicas naturales
que van a moldear la sociedad civil, recurriendo a la noción de clase, que tiene un componente racial, porque las clases para Bolívar no son las clases sociales, son las clases de color, negros, indios, mestizos, etc. Esta historia de las clases, que es una historia colectiva de los colectivos, no una historia centrada en lo individual, en el individuo, permite pensar los determinantes naturales que están por debajo de la sociedad, de una sociedad y de una historia de la libertad, y que van a condicionar esta historia de la libertad animada por movimientos de alteración y de regeneración. Sin libertad hay degeneración. Es una degeneración civilizatoria y también somática, porque las dos cosas se piensan a la vez. A pesar de lo que dice Philippe Descola, o sea, no hay disyuntiva entre lo natural y lo cultural en este periodo, mucho menos en el pensamiento de este periodo, ni liberal, ni republicano, ni socialista. Realmente y un sistema de regeneración adecuando, digamos, los procesos naturales volcados hacia el progreso y el andamiaje institucional. Entonces son algunas ideas para pensar, digamos, la idea de que el liberalismo de este periodo puede justificar ampliamente la desigualdad a través de estos saberes naturalistas que permean el discurso liberal, y lo dice muy bien Bolívar, contraponiendo, digamos, la igualdad ante la ley, que permite, digamos, permitiría destruir todas las diferencias artificiales, como la nobleza, como sí, la dimensión genealógica de la sociedad del antiguo régimen de la sociedad colonial, o sea, de la transmisión a través de padre a hijo, de madre a hija, del estatus, etc. Y la desigualdad natural, tanto a nivel individual, es el mérito y el talento, como a nivel colectivo, que es la historia de las razas, de las clases humanas. Y hay clases, como dice él, que son más capaces que otras para construir una sociedad liberal y de libertad. Y lo resumió muy bien, creo, Madame de Staël. Me adoro esta cita porque le dice de manera muy contundente. En un libro que no se ha publicado en 1799, pero que es un manuscrito de circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la République en France. Dice, la igualdad política no es otra cosa que el restablecimiento de la desigualdad natural. Todas las distinciones hereditarias son conformar una desigualdad facticia o fáctica. No, fáctica no es facticia, facticia es ficticia. Facticia es ficticia, no fáctica. Pues a veces de acuerdo, pero a menudo en oposición a la desigualdad natural. Cuando ustedes admiten todos los hombres a la concurrencia de todos los empleos y que ustedes aseguran la libertad de las opciones para buenas instituciones constitucionales, ustedes saben que los hombres más ilustrados, más honestos, más considerados, van a ser llamados por el pueblo a gobernar. Entonces, la contraposición me parece muy interesante para pensar tanto, digamos, esa ruptura evidente, digamos, de la igualdad ante la ley. Un corte contundente con la sociedad, digamos, antigua tradicional, y nuevas formas de justificar la desigualdad que se van a plasmar en los sistemas electorales, ¿no? Bajo el criterio de capacitario, por ejemplo, de saber leer y escribir es una forma que se suspende a menudo, pero es una forma de excluir, digamos, a los menos capaces, a los incapaces libertatis, como se decía en aquel entonces. Y voy a terminar con la modernidad revolucionaria.
y ustedes saben, bueno, y podemos hablar de eso, que voy a terminar con, no sé si puedo parar también. Tengo una cosa chistosa que decir. Que sería como, sí, bueno, se ha criticado mucho y con razón, o sin ella, pero con razón, esa definición ontológica de la modernidad, como acabo de decirlo, pero el hecho que se retomaba esta pregunta por la modernidad. Y hay un artículo de algunos colegas de la Escuela de Altos Estudios, La igualdad ante la ley, es un cuadro famoso de Francisco Lazo, es una crítica de la igualdad ante la ley. Es un cuadro muy interesante que pone en escena, que encarna, digamos, esta contraposición, esta tensión entre igualdad ante la ley y las desigualdades sociales entre el señorito blanco y las sirvientas, ¿no? Son sirvientas que juegan juego de naipes juntos. Entonces es como interesante ver cómo los actores del periodo elaboraban esta contraposición que va a ser una de las tensiones más importantes en todos los países latinoamericanos del siglo XIX y tal vez hasta ahora. No, retomando, digamos, la cuestión por la modernidad y la modernización, como dije, es como el esparadrapo del capitán Haddock. Y en ese artículo, dos colegas que se llaman, era un poco de autopromoción después, no puse, bueno, no importa, voy a dejar el cuadro, muy bonito, muy interesante. Pablo Blickstein, que es especialista de la China antigua, pero es argentino, sé que le gusta mucho pensar, y Cyril Lemieux. Lo siento, me siento de buen humor esta mañana, que es demasiado, en la revista Politics, y dice, bueno, hay como dos tipos de crítica a esta noción de modernidad. Una crítica que ellos llaman, en tono de broma, potencialmente miserabilista. La modernidad existe aquí, pero falta allá. Entonces, lo primero, lo que existe aquí, en el mundo noroccidental, digamos, va por delante de lo segundo que está atrasado. Entonces, ese es el gran cuento del ascenso del occidente y de la occidentalización del resto. En el caso del mundo hispánico, la tesis del fracaso en el acceso a la modernidad, porque no hay individuos, no hay Estado, no hay administración, no hay secularización, no hay racionalización, y no hay pluralismo. Nada. Entonces no hay nada. Entonces, bueno, es como un peligro también, estamos así, no es una crítica de ustedes, no me atrevería, es una, me parece que lo ponen de manera muy chistosa y muy atinada también. Es como pensarse esta ausencia y pues nos dio herramientas para pensar, digamos, un mundo donde hay poco individuo, no hay Estado, hay poca administración, no hay administración, hay poca secularización, hay poca racionalización, digamos, y hay poco pluralismo. Y esta crítica, como ustedes saben, miserabilista, llevó a la crítica populista. La llaman populista, que invierte la primera, que son las críticas postcoloniales, etcétera, que conduce fácilmente a la idea de que la modernidad y los ideales asociados a ella son, en última instancia, una especificidad cultural de algunas sociedades occidentales, y que la modernidad sería una invención peculiarmente euroamericana que se redujera a este estatus. Y entonces, como se produce de alguna manera pues, la tentativa de provincializar esta modernidad occidental y de invertir también que los antiguos salvajes se vuelven los civilizados, los antiguos bárbaros se vuelven civilizados, se vuelven los bárbaros.
Y dicen que este tipo de crítica puede llevar a una nueva forma de nativismo, de alguna manera, de nacionalismo al revés, subrayando el carácter cerrado de cada formación cultural. Puede ser también un peligro, ¿no? Decir como somos excepcionales, ¿no? Aquí es excepcional porque no hay eso, hay eso, hay eso, hay eso, hay eso. Eso define una excepción que se va a reificar de alguna manera, que produce, digamos, por contragolpe la imagen inversa a la de la modernidad. Y dicen que hubo ciertas corrientes, bueno, hubo un intento por parte de la historia conectada nacional que hablan de modernidades múltiples, que han puesto de relieve a su manera y utilizando metodologías a veces muy diferentes, que los mundos europeos y no europeos siempre han sido interdependientes, que sería artificial verlos como unidades opuestas en forma de enfrentamiento. Estos estudios también han demostrado que los marcos nacionales, culturales y civilizacionales heredados del siglo XIX no se corresponden realmente con el mapa de intercambios sociales reales que puede observarse en la superficie del globo. Y por último, han señalado con el dedo el sesgo identitario y el nacionalismo metodológico, incluso ideológico, que a veces se desprende de los estudios postcoloniales y subalternistas. Es una cita. Entonces, bueno, eso da mucho para pensar. Y para pensar, digamos, bueno, como encontrar una línea que no sea como una línea miserabilista ni populista, para pensar las particularidades del mundo hispanoamericano en su acceso a la modernidad. Y el modelo de la constitución jurisdiccional es muy interesante en ese caso, porque permite pensar, por una parte, digamos, el corte, y por otra parte, el hecho de que la justicia, el sistema de justicia siga siendo de pie o en pie después de la Constitución, el constitucionalismo que deja pasar una buena parte, digamos, de los sistemas de gobierno sin Estado, no alterados por un fenómeno de absolutización del gobierno monárquico en el siglo XIX. Es sumamente interesante, permite pensar, digamos, ese tránsito a la república de manera un poco distinta. Eso plantea problemas, digamos, para definir el tipo de revolución de que se trata. Hay un libro nuevo de Mauricio Isabela sobre el mundo mediterráneo en la era de las revoluciones, y plantea un poco ese problema, mostrando que es un libro de 600 páginas sobre los años 1820-1823. Y a través de la comparación entre España, Portugal, Italia, y de la implementación de la Constitución de Cádiz en estos ámbitos, y hay una comparación con Grecia. Y en ese libro, que es realmente muy erudito, muy interesante, bueno, hay como una tesis que se desprende, que es como estas revoluciones constitucionales son una reacción a la tentativa digamos, de implantación de una administración napoleónica anterior. Es una reacción a la primera revolución también, pero son revoluciones en clave moderada, muy elitista, con poca participación popular. Eso se podría también discutir, y lo voy a hacer en Florencia el 20. Pero digamos que sí tenemos que pensar con coordenadas muy complejas unas revoluciones que incorporan elementos totalmente contrapuestos, como liberalismo, república en el ámbito hispanoamericano, catolicismo tradicional, bastante tradicional, con algunos cambios, es cierto, comunidad muy fuerte, jurisdicción, y cómo pues dibujamos todo para pensar, digamos, una modernidad un poco distinta. Es todo el reto de nuestro trabajo, así que, bueno, mi libro sobre el liberalismo fue una tentativa para pensar
con esa temática del republicanismo, cómo todo eso se articula en el caso neogranadino. Pero creo que queda muchísimo para pensar y para repensar el siglo XIX en Hispanoamérica, pero también en Brasil, también, para pensar cómo se conforman los gobiernos a partir de la fortaleza de los municipios. Eso pues lo hablamos con María Teresa. Y sobre todo hay una pregunta que realmente me parece muy importante, que no ha sido trabajada, es el tema, es la cuestión por la cronología. O sea, ¿cuándo nace la administración? ¿Cuándo surge el Estado? ¿Cómo nace el Estado? A partir, digamos, de un andamiaje que es totalmente reacio a este tipo de construcción. De eso no cabe duda para mí. Es como un gobierno sin Estado, sin administración, que funciona mal que bien, con mucha inestabilidad, con muchos problemas de gobernabilidad, sin duda, pero que sí tiene su funcionalidad. Pero como poco a poco, pues pasamos a otra cosa. ¿Y cuáles son las huellas o de esta historia en nuestro presente? Sería como otra temática interesante. Bueno, gracias. Gracias. No dejaba más tiempo con el posgrado, con invitadas, pues tenemos tiempo para presentaciones. Ya, pero yo no quiero siempre la que diga cosas, ¿no? Pero bueno, pero varias cosas, ¿no? Qué bien pronuncia café. Y luego lo que has dicho del cuerpo presente, claro, es que no estamos en Zaragoza, si no la Virgen sería, no, el cuerpo mortal de Zaragoza. Bueno, por más aparte, claro, has dicho tantas cosas, todas juntas, que necesitaría... mucho desorden. No, pero que había un montón de cosas que comentar y tal. Pero claro, a mí me parece que dos cosas, una que tiene que ver con la historia y otra que tiene que ver casi con el presente, ¿no? Con la historia, una pequeña corrección. Pues es muy amable y me dices que yo me he inventado la sociedad corporativa. Yo lo único que he hecho es leer a los grandes que hablaban un poco de la estructura. A los grandes, a la gente que desde para nosotros, Clavero, España, ¿no? Digamos a los que viven dijeron, el derecho, entre comillas, la ciencia política explica muy bien la sociedad corporativa. Entonces, bueno, si tú te crees eso y no te crees, por lo tanto, la salud y bueno, digamos que yo no tuve que vacunarme de la enfermedad del absolutismo. Porque me puedes, y hay veces que lo tomas como algo natural, después de despertar de que es nostálgico, ¿no? Pero yo no tuve que enfrentarme a eso porque, digamos, que leía, era justamente a esta gente que te estaba diseñando un poco el tema de la sociedad corporativa. No, el problema, y aquí viene la cuestión, es cómo meter eso, cómo meter lo que, digamos, el legado en el mundo de la revolución, en el mundo de los códigos, en el mundo de la... Y eso no es sencillo. Ya sé que no es sencillo. Porque aquí, yo no sé si tú conoces esa próxima reseña que me parece que hace Brodel a Brunner, cuando sale traducido, creo yo, que es el libro de Brunner, que nace exactamente, no me acuerdo cómo se llama. Entonces Brodel le dice a Brunner, claro, es que usted presenta un cuadro estático de la sociedad premoderna.
Y además encima las uso políticamente de que además le gusta. Y Brunner responde, claro, porque me gusta la entiendo, no como tú. Usted tiene razón. Pero a mí me parece que tanto España, sobre todo España, España tío mucho de Brunner, mucho. Y de otros más, ¿no? De Brunner a Foucault, pasando por... Claro, pero tenía razón, ¿eh? Esa historia es una historia, digamos, descriptiva que no entra, digamos, en los momentos de cambio. No entra en esa historia de la sociedad corporativa, y me ha gustado mucho lo que has dicho. Hay una cosa que no funciona, y es que si tú luego después extiendes después de las revoluciones la idea de tradición jurídica, es muy blando. Es muy blando. Es decir, la historia del derecho que se ha venido haciendo, la mejor historia del derecho para mí, hablando del mundo de las sociedades premodernas, no explica las revoluciones. No explica las revoluciones. Entonces, los historiadores del derecho, ¿qué podemos hacer? Simplemente ver hasta qué punto las puntas del iceberg, ¿no? Hay esto que lo identifico porque conozco esto. No, identifica las puntas del iceberg, pero no das explicaciones globales. Ya sé que nadie va a explicar todo, pero ¿qué ocurre? Que claro, que lo que te fijas siempre es en la pervivencia de lo antiguo, en la pervivencia de lo que conoces. Y eso no te hace explicarlo más. Eso es una dificultad que yo siempre he tenido y que realmente siempre me he quedado muy insatisfecha de digamos, explicar, ¿no? Con instrumentos jurídicos, decirlo de alguna forma, es una revolución, lo que es un cambio de paradigma, lo que es la modernidad. Porque siempre te sale un poco el tema de la tradición. A mí, desde Gleim y todo eso, la utilización de la cosa de la tradición en el 19, el mantenimiento de la tradición y tal, a mí me parece que es un mal punto de vista. Siempre me ha parecido, yo solo he discutido con Carlos Garriga, con Conexión, y me parece que políticamente es muy racional. Eso, pero bueno, normal. Y ahora una cuestión también, un poco a la idea, ¿qué es que te puede decir que puedo hacer una historia del derecho razonable, solvente y tal? Hablando de códigos y constituciones, tú dices, igualdad de la ley. La ley en sí misma, la general, es desigual. Es decir, hay código civil. Creo recordar, esto es de oídas, de Javier Barrientos, que en el Código Civil chileno, se dice que el domicilio agricultores, de los jornaleros, será el del patrón. Por eso te estoy diciendo antes. Es decir, que en los elementos de desigualdad no solamente están en el término social, de historia social, de acceso a... Están en la misma ley. Están en la misma ley. Lo que pasa es que no se quiere leer la ley. Es decir, no es cierto que haya, digamos, una igualdad, que la ley sea general, que la ley... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es la misma ley y eso es el trabajo que sí que podemos hacer. Ese es el que podemos hacer realmente. El identificar aquellas cosas que realmente están en la ley. No es que se oculten, sino que están dadas, digamos, que se dan por hecho, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece que el papel puede ser, y yo me alegro muchísimo que gente como tú y tantos otros, ¿no? Pero gente como tú le hayan servido para algo, trabajos entre comillas especializados. Pero yo creo que hay que ser consciente de lo limitado de su alcance. ¿Sabes? De lo limitado de su alcance. Y claro, cuando tú dices, la modernidad es, ¿no? Vamos, utilizando el término de guerra, claro, es que la noción de, si tú dices realmente en términos jurídicos, ¿cuándo puedes identificar la primera
la primera formulación jurídica de la idea de individuo universal. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial y metiendo la descolonización por medio. Antes ni hablar. Pero la desigualdad está en las leyes. No en otras. Están en las mismas leyes, ¿no? Y luego ya te cuento lo que pueda ser su aplicación. Entonces, bueno, quería comentar estas dos cosas que a mí me parece que la historia del derecho tiene un papel importante, pues no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero que es demasiado, que durante mucho tiempo se ha pensado, algunos han pensado que es suficientemente explicativo. Y ¿no? La idea de, en el antiguo régimen, el derecho es infraestructural. Bueno, y por lo tanto, que podemos explicar la composición de la ley somos nosotros. ¿No? Pero claro, ¿qué ocurre? Que encima ha habido discursos monopolísticos. Es decir, no solamente explico esto, sino que también explico, sobre todo porque Hispanoamérica, en general Iberoamérica, me viene muy bien, porque sigue siendo elementos de sociedades premodernas, ¿no? Entonces, nos permite. Bueno, y ya vamos a la última consideración, y perdón por la extensión. Vamos, claro, todos sabemos que la idea de individuo es una construcción. La misma idea que sociedades iguales, es una construcción, es lo que tú quieras. Pero es una construcción que es algo así como que no se da. ¿Por qué? Porque, primero, ante todo el 19, sabemos lo que pasa, lo has explicado estupendamente, y cuando se llega, digamos, a generalizar, si es que se generaliza, ya sabemos, distinto, no sé qué, cuántos, resulta que ya no es que en China pase no sé qué, es que nuestras propias sociedades estamos volviendo digamos, a desechar el individuo y a creer en las categorías no corporativas, pero prácticamente. La mujer, los no sé qué, los no sé cuántos, los gordos, los feos, los que llevan gafas, no tal cual. Es una, no tengo que decir siempre, pero cada vez me preocupa más. Con lo cual, es una opción que yo no sé hasta qué punto, ¿no? Explica por un lado la modernidad, por supuesto, o puede estar ahí, es uno de los elementos, pero por otra parte, nunca se ha hecho efectivo. En términos de discurso político. Ya me callo. Reaccionando un poquito a lo que es, pero no sé si tú quieres. No, voy a escuchar un poco y luego reaccionar. Muy atinado. Sí, yo no voy a hacer nada. ¿Alguien quiere algo más? Sí. Sí, porque a ver, yo creo, Marta, que nada conferencia. no lo sé, pero es que creo que el tema de fondo es ese, ¿no? Es, digamos, la utilidad logística, si tú quieres, de este diálogo para pensar lo político en América Latina. Entonces, yo creo que lo que puede parecer, digamos, muy de derecha acá, tiene una implicación, primero, de orden político muy distinta allá. Claro. Porque yo creo que el aporte realmente significativo de toda esta propuesta fue que no se debe solo a COES, creo, como tú dices, que digamos que se nutre de un debate extraordinariamente rico, pero que nos llega realmente a los historiadores, es la problematización de la categoría de Estado, que era muy compleja en América Latina porque, como yo veníamos conversando de eso, o sea, yo tengo colegas, muchos colegas, y que seguramente los más brillantes, muchísimos, más que yo, que se pasan la vida intentando dar cuenta de los procesos de construcción nacional en un país como el mío, donde todos sabemos nos seguimos dando plomo. Entonces, claro, tú puedes decir, hombre, aquí hay un proceso gradual de construcción de estatalidad que no podemos desestimar de todo, pero digamos la insatisfacción que me deja a mí en términos políticos es que esa posición es enormemente cómoda y tranquilizadora. Entonces puedo dormir tranquila pensando que el 54% de la población no tiene derechos de nada y que la gente se sigue resolviendo los problemas del litigio de si ese lote es tuyo o es mío a punta de plomo, porque estamos en la vida de la construcción de la estatalidad que le tocará a nuestros nietos o lo que sea.
A mí esa posición me indigna y creo que hay que decirlo claramente, no hay Estado. No hay Estado en el tercer milenio, porque es un país donde solo tienen derechos algunos pocos, muy pocos. Entonces, creo que, digamos, que esta apuesta desde la historia del derecho por realmente relegar la categoría estatal nos ha permitido pensar muchas cosas. Ahora, coincido contigo en que, digamos, la dificultad enorme está en incorporar el cambio, pero creo que algo de lo que sí se hizo muy interesante y en ese sentido yo, digamos, a mí, regresando a la utilidad holística de estas categorías de nueva televisión, a mí realmente sí me parece que tenemos que tomarlo de lado porque todas las insuficiencias que tiene la tradición y la incomodidad que te produce a ti, que yo comparto, también me produce la otra, la modernidad de que en muchos aspectos la sociedad latinoamericana es infinitamente más moderna que esta. Y de hecho, eso se expresa también en términos de derechos. Si uno mira la Constitución colombiana del 91, yo creo que no tiene nada que envidiarle a otras tantas constituciones. Entonces, creo que ese, digamos, ese esquema binario no nos dice mucho y nos tiene atrapados. Pero, dicho eso, yo sí creo que desde los trabajos que ustedes hicieron, y ahí sí te cito a ti, o sea, a mí me parece que esa reflexión en torno a la naturaleza de ese modelo constitucional, pues sí nos ha ayudado mucho para entender que no solamente el hecho constituyente y la Constitución como texto escrito, con todos sus límites, sus enormes límites y sus tensiones consustanciales, que nos ayudan a entender por qué hicimos unas revoluciones que nunca se plantearon modificar la sociedad y cabalgamos tranquilamente con esa sociedad que describe Clemón, con sus profundas inequidades hasta el siglo XX. Y creo que sí tenemos los historiadores, tanto los que están fuera como los que nos sentimos pues, responsables de eso, porque es que no hay nada que hacer, lo somos, de unas sociedades que pues, realmente nunca se plantearon realmente instaurar un régimen de derechos general. Entonces, a mí me parece que digamos, recuperar la utilidad de la propuesta es útil, no para verificarla, no para pensar que solamente hay, que eso fue el punto de quiebre último, pero creo que es el punto de partida para una, yo esperaría, a una nueva historia política, donde, como bien dice Clemón, creo que lo que estamos es empezando un camino. Una sola puntualización a lo que has dicho para que también nos respondan. La historiografía del derecho antiestatalista en Europa es historiográficamente antiestatalista y políticamente antiestatalista. Desde Grossi a Clavero, pasando por España. Eso es cierto. Ah, bueno, claro, evidentemente quieres que te diga, como decía mi jefe, yo del Estado me gusta todo. Porque sin Estado no hay derechos fundamentales. A mí también, vamos a hablar, pero a mí también. Es que ahí es donde nos encontramos. A mí también me gusta. Sí. Pero es distinto plantearlo aquí que allá. Le damos la palabra a... Sí, tenemos... Bueno, una muy breve, la verdad que muy buena la presentación, evidentemente muy provocadora de muchas discusiones. Yo tenía una sola cuestión con la noción de igualdad de la ley. Que la noción de igualdad de la ley no puede permitir perfectamente desigualdades en la realidad. Justamente la noción de igualdad de la ley implica simplemente que se aplique la misma ley a la misma clase de personas que establece la ley. Con lo cual, si se establecen más derechos para una clase que la otra, mientras que una persona que no esté en la clase aquí no se le aplica una ley distinta, la igualdad de la ley se sostiene. Digamos. Esa es la noción de igualdad de la ley que tenemos nosotros ahora, no es la misma que por eso se manejaba en ese momento. Bueno, eso quizás es una, es una aclaración un poco, o sea, un comentario en realidad, no una aclaración, a la discusión de recién. Con lo cual, si no se permitían los indígenas votar, por ejemplo, formar parte de la milicia, en la medida en que no hubiese ningún indígena que formase parte de la milicia, la igualdad de la ley estaba garantizada. En ese sentido, la igualdad de la ley, que por supuesto en este momento no compartimos.
Y la otra cuestión que es interesante, dos, si tenías algún comentario tal vez al respecto, la producción de la idea de una nación, que la historiografía hasta, bueno, por lo menos en Argentina, hasta el periodo donde lo asumía, es también, bueno, producto, por supuesto, de la conformación de un Estado que tiene que producir una idea de poder constituyente. O sea, que es la paradoja, en definitiva, del constitucionalismo. El poder constituyente sería previo a la Constitución, pero en realidad lo produce la propia Constitución. O sea, la propia Constitución produce el pueblo que supuestamente debió haber sancionado la Constitución. Y eso había que generarlo en el 1853. Entonces, en el caso argentino, ¿no? En particular. Entonces, bueno, no sé si ahí podrías quizás haber un comentario al respecto de esta idea de producción de la nación y producción de un poder constituyente para la sanción de una constitución. Si hay algo ahí para decir. Y bueno, nada, esas dos cuestiones. Muchas gracias. Hay otras... sobre, digamos, los comentarios los comparto totalmente y es un poco difícil desde Francia, porque trabajo ahí, digamos, tomar en cuenta todas estas consideraciones, pero no lo puedo dejar por fuera, digamos, los efectos, si hay efectos de nuestro trabajo, digamos, sobre estas temáticas, pero obviamente a mí me interesa mucho el tema de la gobernabilidad y de alguna manera, de una historia de la igualdad y de la desigualdad. Porque lo que caracteriza, a mi modo de ver, el continente iberoamericano es que figuran entre las sociedades más desiguales del mundo. Colombia y Brasil son las sociedades más desiguales del mundo, pero que tienen al mismo tiempo, una representación muy clara de lo que es la igualdad. Entonces, eso genera una tensión muy fuerte. No estamos en el caso de la India, en donde, digamos, hay justificaciones, y tampoco estamos en los Estados Unidos, donde los pobres son pobres porque es culpa suya, ¿no? Son perezosos, porque no han trabajado. Hay como sistemas de justificación muy fuertes de la desigualdad, ampliamente difundidos. Pero en el caso latinoamericano es distinto. Hay como una representación de lo que debería ser la sociedad como sociedad de iguales y con una igualdad concreta. Y de ahí, digamos, también la fuerza de los movimientos insurreccionales, ¿no? que reclaman esta igualdad concreta. Y entonces es que me parece como un punto interesante. Y sobre la igualdad ante la ley, no cabe duda de que ese principio, digamos, permita la desigualdad, obviamente, pero yo me refería más bien a uno de los aspectos del estudio de las constituciones, que no es un uso, digamos, de los expertos del tema, de los juristas, digamos, sino de los historiadores como un texto, digamos, un texto de principios y de los principios que van a estructurar la sociedad. Y creo que una de las lecturas posibles de estas constituciones es como leerlas como una especie de declaración de principios, como la declaración de los derechos del hombre, etc., del principio, que van a decir que, bueno, el principio de igualdad ante la ley quiere decir que, bueno, la normalidad, desde la promulgación de la Constitución, la normalidad sería como la igualdad de los ciudadanos y luego los fenómenos de diferenciación social, político, se produce a partir de algunos criterios que no pueden ir en contra de este principio. Está aquí para eliminar totalmente las antiguas, en ese periodo tiene una funcionalidad muy importante para eliminar los antiguos criterios de jerarquización de la sociedad, crear la sociedad de estamentos, etc.
Entonces es como un discurso que permita pensar, digamos, como un horizonte de expectativa, como un horizonte regulatorio kantiano de que la igualdad debería ser como la normalidad. Es un poco la historia de este cuadro, que contrapone la igualdad ante la ley, asumiendo que hay una ambigüedad entre igualdad ante la ley y igualdad social, y la desigualdad que se puede mirar cuando, por ejemplo, se escribe una casa señorial en la Lima de mediados del siglo XIX. Entonces es como una respuesta un poco decepcionante, pero a mí me interesa mucho y hay muchos trabajos en esa línea, sobre todo que trabajan sobre la abolición de la esclavitud para pensar los estatutos de los libertos, sus derechos, o sea, de derechos, la limitación de sus derechos civiles y políticos, etc. Señalando, sin embargo, que el mundo latinoamericano es un poco excepcional en ese sentido, porque del siglo XIX, si comparamos con los Estados Unidos, si comparamos con los imperios europeos del momento, digamos que el abanico de derechos para los sujetos no herodescendientes es mucho más amplio que en las otras zonas, ¿no? Porque en los Estados Unidos los indígenas son pueblos extranjeros aliados con la República Norteamericana. En el caso francés, desigualdad total de los derechos civiles y políticos que no tienen hasta 1833, los libres de color. Eso cambia después. En el caso británico hay también una jerarquía de derechos. Entonces, para un historiador, digamos, la pretensión y la ambición sería como explicar el porqué y el cómo de la revolución. Y creo que tu comentario es muy importante, ¿no? ¿Hasta qué punto el derecho nos puede explicar cómo funciona una sociedad? y es la discusión, las viejas discusiones en torno al marxismo, si es la economía, si es la política, ahora si es el derecho que permite explicar la política, que permite explicar el funcionamiento de la sociedad. Y creo que ninguno de estos ámbitos puedan explicar el todo ni de la sociedad, ni de la transformación de la sociedad, y mucho menos durante el periodo de las revoluciones. Así que, y sobre todo como, digamos, esta mirada muy rigurosa, pero demasiado sistemática, tal vez, no demasiado, sino sistemática del derecho, que te permite explicar, digamos, cómo funciona un sistema jurídico, pero no te permite explicar cómo el sistema jurídico se transforma en otra cosa, durante el periodo en donde hay como un acontecimiento revolucionario que lo cambia todo. Y sobre el poder constituyente es una pregunta realmente muy técnica, de alguna manera. Digamos que en el caso que estudié, en el caso neogranadino, yo no veo realmente ningún poder constituyente. Lo que veo es la constitución o la recomposición de un gobierno a través de la articulación de municipios. Entonces no hay poder constituyente, pero y tampoco hay. Lo más molesto es que hay poco discurso que te permita explicar que en donde los actores te explican lo que está haciendo. O sea, no hay MCAs que te explican lo que va a hacer el poder constituyente, por qué existe, etc. A principios del siglo XIX. Hay como ¿cómo se llama? Hay procedimientos, mecanismos, pero que no son pensados así por los actores de manera rigurosa en este momento. Hay alguna que otra cita de CIES, pero realmente transforman su trabajo en otra cosa. Y por supuesto que
hablan primero de la soberanía del pueblo en las primeras constituciones de los años 1810 y luego van a remitir a la soberanía de la nación, es una cosa distinta. Pero digamos, decir una reflexión sofisticada en torno a lo que sería el poder constituyente, que surgiría de la Convención Constitucional, que creo que la Constitución se puede leer también como una especie de lugar concreto y simbólico de negociación entre territorios, élites, para conformar un orden, pero digamos sin intentar hacer tabula rasa de lo que precede, sino articularlo de otra manera. Así que, como dice María Teresa, todo es nuevo y nada lo es. Porque estas unidades, digamos, soberanas, que son los pueblos, que preceden al poder constituyente, pero que nunca van a desaparecer en un acto unilateral de la soberanía. Creo que este acto unilateral de la soberanía que, desde el punto de vista, digamos, de la teoría, creara una soberanía nacional. Eso no se piensa y no pasa así en realidad. No hay rastro de eso. Va a ser una otra pregunta, digamos, muy bonita esta, digamos, mirada sobre el trabajo de guerra 30 años después, ¿no? Es interesante porque creo que Guerra sí nos metió en un derrotero muy particular. Y pensando un poco en términos ya más metodológicos, con esta idea de razonamiento, que a mí me gusta mucho, es cuando uno abre la primera página de la Majestad, yo creo que nosotros arrancamos haciendo una afirmación de esas fuertísimas, diciendo algo así como la revolución fue un quiebre en el orden simbólico. Estábamos muy como en la línea de la historia de las representaciones, de la lingüística, de todo este sector. Hoy, digamos, en términos metodológicos, recuperando esta historia social, que, digamos, detrás de toda esta reflexión que tú haces sobre la racialidad, etcétera, hay una apuesta fuerte por un retorno a la historia social. La pregunta sería, en términos metodológicos, ¿dónde estamos 30 años después? O sea, post el momento historia anales y su énfasis en los imaginarios de las representaciones, creo que hemos recorrido un terreno enorme. ¿Dónde estaría, digamos, como para ti la apuesta más interesante en términos metodológicos para pensar lo político en América Latina o en el mundo hispánico? La primera tiene que ver un poco con de nuevo, la construcción del individuo. ¿Sabes? La construcción del individuo. La construcción del individuo, que es un individuo propietario, que es una cosa que los historiadores generales no quieren entrar. ¿Sabes? No quieren entrar porque no quieren. No hace la construcción, la real, hace el Código Civil. Sí. Y ni siquiera cuando define la propiedad, porque quien define la propiedad no es solo el Código Civil, sino los registros. El individuo, los contratos, por ejemplo, ¿no? La idea esa vieja no vieja, pero siempre inteligente de Pipo, que decía, el mantenimiento de los censos es digamos, el agujero por donde se mete toda la renta feudal, la reproducción de la renta feudal. Claro, están cosas muy pesaditas, yo lo entiendo, pero a mí me parece que la nueva historia de estas que hagamos tiene que enterarse de que el individuo no nace solo de las elecciones. Que digamos que el punto, hay que enfocar a esta cosa
Si entendemos que hay igualdad de la ley, tenemos que ver qué es la ley y qué está cambiando el paradigma. ¿Cómo está definiendo al sujeto? ¿Cómo está definiendo al sujeto y cómo hace real la actividad del sujeto? Si no, entonces es el mundo de lo que ahora llamamos derecho privado, pero que nunca ha sido privado y que es absolutamente fundamental. O sea, ¿dónde está el individuo si no es un individuo proletario? ¿Y cómo hacemos un individuo? Y claro, para eso tenemos que ver, venimos de Canarias, y un jovencito hizo una ponencia extraordinaria, comparando un contrato del final del 18 con un contrato hecho en el trienio liberal. Da igual. Y por medio estaba la desamortización, la abolición del señorío, la no sé, no, y usted, claro, pero es que ahí es donde se ve, no solamente en las elecciones. Primera cuestión. Y entonces, bueno, pues ya, un poco es la cuestión, ya que nos hemos llevado bien y no estamos, digamos, juntos en la construcción de un constitucionalismo y tal, ahora el siguiente paso es ir al mercado. Ya veo, si no, uno no se entera. Si no, uno no se entera, ¿no? En el caso de Argentina mexicana, el texto de Argentina. A ver si tú igual que yo. Discípula de Alejandro, hombre, que tú no la quieres visitar. Pues, por ejemplo, yo creo que ella ya, ¿qué pasa? Que es una especialista en registro, porque trabajó en el registro, trabajó para los que delimitan todo eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, ese es un mundo muy, el mundo procesal. ¿Quién representa quién? Por ejemplo, la típica cosa, ¿quién defiende el mantenimiento de rentas señoriales en el 19? Por ejemplo, pues no son los nobles, que están todos arruinados, lo han gastado en París. No digo cómo porque queda un poco feo. ¿Sabes qué son? Compañías de acreedores. Compañías de acreedores quien litigan y quien intenta mantener, digamos, las rentas nacidas de jurisdicción señorial hace todo el siglo XIX, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está, digamos, la constitución del individuo y son esos pasos. ¿Qué es todo? No, es bastante importante, ¿no? Y segunda cuestión sobre el poder constituyente. Es un error pensar, no digo que lo pienses, pero es un error pensar que el poder constituyente nace de las elecciones. No nace de las elecciones. El poder constituyente nace en la Cámara, y lo decía mi querido don Emmanuel Gilles. O sea, el poder constituyente no son las elecciones en Francia, que se hicieron a forma electoral por más que el reglamento de tal, pues cambiara, ¿no? La duplicación del tercero. Pero el poder constituyente es la Asamblea Nacional, no las elecciones, no la forma de llegar. Claro, en el caso que tú estás comentando, ¿qué ocurre? Que es la Asamblea, en Francia, la Asamblea Nacional rompe lo que tenía ahí. Claro, aquí no, ese es el tema. Es decir, entonces, ¿podemos decir que un poder constituyente distinto? No, lo que ocurre es que el poder constituyente, como tantos términos políticos y jurídicos, proviene de un momento determinado y lo queremos extender, ¿no? Desde hasta Tony Nelly, ¿no? O sea, queremos extender eso. Pero claro, si hacemos historia, no se ajusta. Si hacemos historia, el poder constituyente grande tiene unas características, ¿no? Es decir, lo grande fue que el abate, ¿verdad?, lo había escrito antes de ir allí y además se impuso, a pesar de la voz medícula que tenía y lo malo que era, ¿no? Según los contemporáneos. Pero se impuso los primeros momentos de la Constitución, digamos, de la Asamblea Nacional. Claro, lo que consiguió es hacer real lo que había dicho. Eso, bueno, a todos nos gustaría tener ese momento de memoria, ¿no? Y que después era, claro, a mí me parece que si lo hacen en términos históricos, digamos, el nivel, entre comillas,
de poder y constituyente, lo tendrías que plantear hasta qué punto esas asambleas, esos congresos, mantienen lo que tiene detrás. Creo yo. Solo así se puede explicar, pero históricamente, no digo determinado político, creo. No, sobre digamos, las líneas interesantes desde el punto de vista metodológico es una gran pregunta, ¿no? Creo que uno de los peligros, digamos, de las miradas de la especie de resaca, digamos, de la impugnación del cuento del fracaso hispánico, y bueno, ahora un cuento un poco más color de rosa, y la resaca de esta inversión, de este cuento. El peligro, me parece, sería como aislar demasiado ese mundo, insistiendo demasiado en sus particularidades, en una visión muy nativista. Y hay soluciones, digamos, creo que hay una especie de vuelta de la comparación, y a través de metodologías sofisticadas como las miradas multisituadas, como comparando situaciones cercanas. Hay una tesis que es interesante, es que acaba de ganar un premio ahí en Francia, de un miembro de mi laboratorio, Baptiste Banfoy, sobre los milicianos negros, haciendo una comparación multisituada de las milicias en varios puertos del Caribe, británico, francés, hispánico, mirando tanto las diferencias como las commonalities, como dicen en inglés. Y eso me parece una metodología interesante para, digamos, contrarrestar esta posibilidad siempre de poner demasiado de relieve la excepcionalidad, como ya dije. Digamos, el enfoque multisituado me parece como un remedio interesante para eso. Creo que todavía, por ejemplo, sigue siendo bastante relevante la articulación entre historia social y historia política a través de metodologías antiguas, pero robustas, como enfoque de redes, para el estudio social, incluso la prosopografía. A mis estudiantes de doctorado les digo que si abordan un tema de historia intelectual, un tema político, siempre hay que agregarle una pata de historia social para saber quiénes son los actores, ¿no?, que están ahí, las configuraciones. Y creo que ahí todavía sigue habiendo como muchísimo trabajo para leer el siglo XIX en América Latina, porque ese trabajo, como la beta de la historia social y la beta de la historia política, siguen siendo un poco, pues, alejadas. Y otro sueño sería, no sé si ustedes conocen esa novela de Georges Perec, que se llama La desaparición. Es una novela en donde Georges Perec escribe una novela de 250 páginas sin utilizar la E. La letra más utilizada en francés es la E. Entonces no hay ni una E. Y hay un inglés que lo tradujo en inglés, sin la E tampoco. Entonces sería interesante escribir una historia de América Latina en el siglo XIX sin la palabra Estado y Administración. Exacto. Desapareciendo totalmente estas palabras, porque estamos muy lejos de eso. Y sería interesante como ejercicio también. O sea, creo que como ese tipo de grupos literarios que intentaban experiencias literarias. Habría que armar experiencias de este tipo para ver si eso funciona y si explica bien las cosas. Y hay miles de otras. Creo que una de las metas más interesantes en este momento que interesa mucho a los estudiantes es la articulación entre una historia de los saberes de las ciencias y la historia política.
cómo se articulan. Y no hablo de historia ambiental, por supuesto, porque eso está muy de moda, pero por ejemplo en el campo de la articulación entre una historia de la ciudadanía y una historia de la racialización, eso pasa también por estudiar el estudio de la historia de los saberes naturalistas, económicos del periodo, para ver cómo eso se articula. Me parece muy interesante. Varias tesis sobre este tema. Y lo que me consta en ese momento es que hay una vuelta de la historia económica, pero informada por la historia del derecho. Y hay como una tesis de Lorraine Manac en este momento, comparando Barcelona y Buenos Aires a través del estudio del derecho comercial a principios del siglo XIX. Entonces es una comparación y una articulación, circulación del derecho comercial y del contencioso comercial, o sea, mirando los juicios en los tribunales, que son documentos que no han sido muy bien estudiados, y es muy interesante porque para contestar un poco a tu pregunta, que es muy difícil en realidad y muy interesante, no cabe duda de que siempre ha existido el individuo como sujeto empírico. Hay individuos ahora, siempre hubo individuos, ¿no? Pues la dificultad es articular esta realidad con el andamiaje de los valores de las instituciones, con el sujeto, con el individuo como sujeto de valores, un sujeto, y eso de derecho es lo más complicado. Y la tesis de Dumont en ese sentido es interesante porque él dice que la adecuación entre sujeto empírico y sujeto de derecho se produce en el campo económico, a través del pensamiento económico y a través de las prácticas económicas. Y es cierto que cuando vas estudiando, por ejemplo, compañías de comercio, comerciantes, etcétera, ves realmente muy de cerca estrategias individuales, ¿no? Y tal vez, no sé si es el caso, tal vez, pero creo que el derecho comercial es uno de los derechos, es una hipótesis, no soy ningún experto, soy muy ignorante, pero es lo que dice Lorraine, o sea, que toma en cuenta la existencia de los individuos, de sus intereses, de sus estrategias. Y que el código de comercio es el primer código, no sé si es un código, en España. No sé si es un código. Sé que es un código y se aplica como código. Y sería como el primero. Entonces, en los tribunales mercantiles. Y lo que dijiste me parece muy atinado y realmente no voy a agregar nada. A mí me interesa muchísimo ese tema de los derechos civiles, ¿no? Porque, y de su jerarquización, porque me parece evidente y mucho más en una sociedad postcolonial, en sociedades postcoloniales como las de Brasil e Hispanoamérica. Es evidente que hay diferencias enormes entre los sujetos de derecho, dependiendo de su trayectoria, oficio, color, lo que sea. Y eso es evidente. Y incluso en el caso francés, a pesar de la tabula rasa del Código Civil, hay como hubo espacios, digamos, para aplicar algunas tradiciones, por ejemplo, en el campo de las herencias. Desde el cuarto, o sea, sociedades comunitarias como las de mi familia podían privilegiar el mayor de la familia, a pesar del carácter igualitario del Código Civil. Entonces hay como algunos espacios para dejar pasar costumbres y viejas costumbres por ejemplo, de la desigualdad de las herencias en zonas rurales en Francia. Pero sí, no tienes toda la razón, o sea que hay que estudiar el Código Civil, los derechos civiles, perdón, y sería una meta nueva, más nueva para nosotros,
pero no te voy a decir nada interesante sobre el tema porque soy muy ignorante. Lo confieso. Es un giro Córcega, seguro que ahí pasan una cantidad de costumbres. En Córcega sí, también, sí, por supuesto. Me imagino que Por eso la comparación es interesante. Muchísimas gracias. vamos a aplaudir. No solo la comida, sino comida con póster. Ah,